Hola, hola. Hola, Marta, ¿cómo van en el agüero? No están yendo, supongo. No, buenas tardes, buenas noches, todas, todos. Hoy tenemos nuestra última clase y vamos a terminar con el análisis que hacíamos de la pobreza desde una perspectiva de género feminista. Como en las oportunidades anteriores, me gustaría que si tienen preguntas, si tienen dudas o si tienen comentarios, los vayan anotando o pasándoselos a Gaby, de manera tal que unos minutitos antes del corte, para no pasarnos demasiado, si hay preguntas, si hay comentarios, las hagan, o de lo contrario, lo pasamos y lo dejamos para el final. Bueno, entonces, hasta ahora, en la sesión anterior, habíamos conversado acerca de, voy a ver si... Alma. Alma, no te estamos escuchando. No sé si soy yo la única o las demás tampoco la escuchan. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No la escuchamos. Ah, ok. A ver ahora. Ahora sí. Sí. Ok, entonces voy de nuevo y háganmelo saber de inmediato si no me escuchan, porque claro, yo no me doy cuenta. Decía entonces que habíamos conversado en la sesión anterior respecto a qué se entendía por pobreza, cómo se definía este fenómeno, quiénes eran las personas y los hogares considerados pobres, y habíamos visto que desde la perspectiva de género, la metodología prevaleciente, que es la metodología según los ingresos, el método monetario o por ingresos, nos dejaba poco margen para el análisis de género, tanto por su conceptualización, que descansa básicamente en los ingresos y el consumo, como también por la forma de medición que tiene que ver con cómo viven los hogares esa situación de pobreza, y entonces esto no nos permite ver cómo se reparten verdaderamente entre las personas de un mismo hogar los ingresos. E incluso, bueno, esta idea de que puede haber personas pobres en hogares que no son pobres, ¿verdad? Porque hay una forma de distribución de los ingresos que no es equitativa, ¿no? El tema de la pobreza humana, vinculada al desarrollo humano como conceptualización. Hay una otra medición que ustedes habrán probablemente escuchado muchas veces, porque también es bastante frecuente, pero se mide cada varios años, que es la de necesidades básicas insatisfechas. Esta se mide cada una mayor cantidad de años, no como la pobreza, que se va midiendo año a año, como la línea de pobreza, perdón, porque se trata de muchos aspectos que tienen que ver con la infraestructura de los hogares, con la vivienda, con aspectos, digamos, que se cambian, que cuando cambian en los plazos más largos. El de los ingresos es como yo le decía el otro día. Si un hogar se encuentra en condiciones de pobreza, pero recibe una inyección de ingresos de una transferencia monetaria que brinda el gobierno, entonces, de un día para otro, esto va a hacer que supera un tanto
el ingreso aquel que lo mantenía por debajo de la línea de pobreza, y ya no es pobre. Entonces esto admite mucha reflexión, muchas críticas, y como decíamos antes, esa metodología tiene varios aspectos a su favor, pero también varios aspectos que no nos convencen. Entre los aspectos que tenía a su favor era la posibilidad de medirlo con frecuencia, de hacerlo comparable, de disponer de los indicadores. Hoy vamos a mirar este enfoque que se le conoce como el enfoque de las capacidades. Este enfoque tiene una cantidad de ventajas conceptuales, porque ahora las vamos a ir mirando, es decir, le interesa la pobreza más allá del tema de los ingresos o el consumo, ¿sí? Pero presenta algunas dificultades en el terreno metodológico que después las vamos a conversar. ¿Quién es el creador, el que ha dado origen a este enfoque? Es Amartya Sen. Amartya Sen es un economista indio que ha sido merecedor del premio Nobel, que tiene una mirada de género muy interesante, de hecho pertenece a la Asociación de Economía Feminista, y que es el que ha sentado bases, junto a otros economistas, para el índice de desarrollo humano que realiza Naciones Unidas con el Fondo de Población, con el Fondo, el Programa para el Desarrollo, el PNUD. Entonces, acá lo tenemos, el señor es un señor ya muy mayor, que todavía sigue trabajando, y algunas ideas fundamentales de este enfoque son rechazar el ingreso monetario como la única medida del bienestar. Es decir, no podemos medir el bienestar de una persona solamente por el ingreso que recibe, porque hay elementos que no son estrictamente obtenibles a través de los ingresos. Por ejemplo, decíamos, en el caso de las mujeres, o en el caso de que uno tenga la perspectiva de género, la distribución del tiempo de trabajo entre varones y mujeres, y del tiempo de descanso, y del tiempo de trabajo en el hogar y fuera del hogar, no suelen ser simétricos, no suelen depender de elecciones personales, sino que sobre esa distribución pesan mucho las tradiciones, las costumbres, las ideas de la sociedad, como decíamos, de la religión, de la cultura, que construyen esos estereotipos de género que hacen que las mujeres podamos elegir, por lo general, desde una situación de subordinación. Entonces, no es solo un problema de ingresos. En el enfoque de Amartya Sen, el bienestar se define como la libertad de los individuos para vivir una vida que les permita la realización de sus capacidades. Sus capacidades están dadas por el nivel educativo que alcanzó, la habilidad natural que tiene, su capacidad emocional, en fin, todo física, que sea sano, es decir, todo aquello que nos permite ser creativos, trabajar, estudiar, brindar solidaridad a los demás. Y la libertad individual se valora solo indirectamente, es decir, en esto quiero explicar qué quiere decir. No es que se valore en este enfoque la libertad del individuo en los términos en que, por ejemplo, a uno ahora ve que en algunos países salen a la calle a protestar contra la cuarentena y entonces van sin tapaboca y sin cumplir las distancias, es decir, contradiciendo
todas las medidas que tal vez no sean las más acertadas, pero que son como las que se han considerado que reflejan la responsabilidad para que el resto de las personas no se contagien. Ahora, muchas de estas personas que van en contra de todo dicen, yo quiero la libertad, se están oprimiendo con todas estas medidas. Pero entonces acá se trata de una libertad, es decir, de hago lo que se me da la gana, de hago lo que quiero y no me importa si perjudico a los demás. Entonces no es este tipo de libertad, sino la libertad que sea un medio para lograr objetivos en términos de una mejora de la situación de las personas, de la comunidad en la que vivimos, del hogar en el que vivimos y de la sociedad en su conjunto. Este enfoque nos dice que las capacidades, ¿qué son? ¿No? Las posibilidades, o nos brindan las posibilidades para lograr funcionamientos valiosos en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo funcionar en la vida de acuerdo a lo que puedo elegir, a una vida en la cual puede estar alimentada, vestida, abrigada, donde hay respeto por uno mismo, participación en la vida de la comunidad, preservación de esto, ¿sí? Supone que, ¿me están escuchando ahora? Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Porque me salen unos carteles como de que tengo mala conexión. Bueno, entonces... Sí, pero está funcionando, todavía resiste. Está bien. Entonces, estos elementos que les estoy mostrando aquí, que les estoy diciendo, muy sencillamente, tiene que ver con que no importa solamente lo exclusivamente material, por unidad del respeto, ¿sí? Y que no hablamos solo de los ingresos, sino de lograr una vida más completa. Ustedes habrán oído, no es que lo cite por ejemplo, porque tal vez ustedes lo han oído, que el expresidente de Uruguay, el Pepe Mujica, hablaba mucho de esto, en términos de que cuando se le cuestionaba su estilo de vida, si era un hombre que vivía con ciertas condiciones, no de pobreza, sino de austeridad, de precariedad, si se quiere, etcétera, no vivía típicamente como un presidente, él mencionaba esto, ¿no? De que la pobreza era la necesidad de tener, y que por lo tanto él no se consideraba pobre, porque él tenía todo lo que le permitía vivir la vida que él quería vivir. Entonces, hay un poco de esto, ¿no? Un poco de este cuestionamiento. Después, me gustaría que ustedes brinden alguna opinión al respecto, cómo lo ven, etc. Entonces, la calidad de vida no se reduce solamente al nivel de ingresos o recursos, ni tampoco se trata de conseguir el placer y la felicidad como que eso estuviera dibujado en algún lugar y nosotros, y la vida siempre tuviera que alcanzar un estado de felicidad, porque la vida tiene momentos buenos, momentos malos, momentos de dolor, momentos de tristeza, y en realidad la riqueza de la vida es poder enfrentar cada uno de estos momentos y vivirlos de una manera aceptable por nosotros y por las personas que nos acompañan. Entonces, esto de la posibilidad de elegir el tipo de vida que resulte valioso vivir. Estos elementos que yo le estoy diciendo, que se pueden compartir un poco más, un poco menos, porque este enfoque también recibe críticas en términos de que no es claro lo que se quiere decir, qué será eso que resulta valioso vivir, qué serán las capacidades más importantes que uno puede tener. De las posibles críticas, ¿qué nos da
este enfoque? Un espacio mucho más amplio para considerar las necesidades de las personas y las privaciones. Si una mujer no tiene tiempo de descanso, no tiene tiempo de salir a estudiar, si una mujer está sometida a la violencia, bueno, está sufriendo privación de libertad, está sufriendo la privación de una serie de cosas de la vida que son importantes para tener una vida valiosa, ¿no? Entonces, este enfoque nos permite ampliar las dimensiones y mirar el bienestar y su contracara, la pobreza, desde varios ángulos. También podemos decir que este es un enfoque de carácter multidimensional. ¿Por qué? Porque no solo es la dimensión ingreso o consumo, capacidad de consumo, sino estos otros que estamos mencionando. Los recursos, dice, pueden ayudar a alcanzar la libertad, pero estos, o los bienes que se poseen, pueden no ser fruta realmente de una persona. Y ahí seguramente podemos tener muchos ejemplos. Pero en el caso de la subordinación de las mujeres, con altos ingresos, en un hogar rico de repente, y no tener derechos. Que las mujeres pueden no ser pobres en términos de ingresos en una sociedad, o pueden ser una proporción muy pequeña, pero sin embargo, una proporción muy grande de todas ellas, por las costumbres, por las culturas, por las formas de funcionamiento de la sociedad, no van a tener nunca la posibilidad de ejercer el derecho de la participación política. Porque en América Latina el derecho a participar lo tenemos todos. El problema es que realmente lo podamos ejercer, por ejemplo. Entonces, esta idea de las capacidades y los funcionamientos es un poco esta idea que dentro de la temática de género se ha usado mucho como resultados y oportunidades para tener determinados resultados. Y fíjense que, por ejemplo, Alma, ¿puedes apagar la tu cláusula imagen? de no discriminación. Discúlpame, Sí, claro, sí. para que mejore un poquito, porque se está como... Te quedas un poco congelada de vez en cuando. Decía que esta idea de Hay resultados y auxilio. oportunidades iba a poner... O yo te lo apago o... Ahí está. Sí, se oye, se oye. Bien. Repito. La idea de capacidades y funcionamientos se puede también asemejar o analizar con realidades. Fíjense que la OIT en el convenio sobre no discriminación y en la cláusula de no discriminación habla de igualdad de oportunidades, de trato y de resultados, ¿sí? Es muy difícil igualdad de oportunidades. Y en el caso de las mujeres, con frecuencia, no tenemos las mismas oportunidades que los hombres para alcanzar ciertos resultados. Entonces, esto es muy importante que también se tenga en cuenta. Entonces, este enfoque, como dije al principio, supera el análisis estrictamente económico. En este análisis cobran importancia las características, fisionan la vida de los individuos.
Por ejemplo, ¿por qué físicas y sociales? Porque en sus estudios Amartya Sen pone los ejemplos de la época del embarazo, de la maternidad, es decir, de esas necesidades adicionales que tienen las mujeres durante el periodo de gestación. Entonces, considera esas diferencias, porque esas diferencias pueden restarle oportunidades a las mujeres para... Ahora sí te perdimos. ¿Le puede restar Ay, ¿qué será? oportunidades a las mujeres? Sí. No sé qué pasará hoy, porque hasta ahora nunca habíamos tenido problemas. Bueno, decía, por supuesto es una característica física, los hombres no pueden hacerlo, pero lo que sí pueden tener es durante el periodo de gestación no se enfermen, no se vuelvan más pobres, no sean desnutridas, ni nazcan hijos desnutridos. Entonces, estas características físicas hay que tenerlas y cuando se piensa en políticas para combatirlas. Si vamos oyendo y va todo bien, a continuación entonces, la pobreza, más que privación de ingresos, habla de la capacidad, de la privación, perdón, de capacidades. Entonces, como dice más abajo, la igualdad en el acceso a los recursos es insuficiente. ¿Por qué decimos que la igualdad en el acceso? Derecho a la propiedad de la tierra, tenemos derecho a tener una banca en el Senado, etc. Lo que dice es, hay que tomar en cuenta que los individuos necesitan diferentes niveles de recursos para alcanzar el mismo nivel de capacidades para funcionar, así como también tienen diferentes habilidades para convertir recursos en funcionamientos reales. No es un trabalenguas y lo vamos a ir a analizar por partes. O sea, los individuos necesitan diferentes niveles de recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos una persona con una grave discapacidad que no le permite trasladarse y caminar, entonces tendríamos que estar pensando en que esa persona va a requerir de una silla que le permita moverse, a lo mejor de un asistente que lo pueda llevar. Va a necesitar eso. Una persona que puede caminar no voy a necesitar ni de la silla ni del asistente. Es decir, tenemos diferentes necesidades de recursos para poder funcionar igual. Si yo no apoyo al que tiene la discapacidad, entonces no va a poder funcionar igual que yo. Y no puedo conformarme diciendo, bueno, como no puede caminar, como no puede caminar, tengo que garantizarle los traslados para que pueda ir a la facultad, para que pueda ir a la escuela, etc. Y la segunda es que tenemos diferentes habilidades para convertir recursos en funcionamiento, ¿no? No todo el mundo tiene la misma habilidad. Por ejemplo, si tenés una pequeña empresa, poder obtener ingresos para vivir con tranquilidad. ¿Y por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, las habilidades empresariales se van ganando, se van construyendo con el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, o normalmente podría decirse, las mujeres tienen menor preparación para poder funcionar como empresarias. Pero no porque sean más tontas, ni porque no les dé la cabeza, sino porque han sido educadas, preparadas, socializadas de manera distinta que los varones. Habrá cantidades de varones que no sirven para ser empresarios, que no lo han de ser nunca, ni microemprendedores, pero en este caso también tenemos que considerar el tema de las
habilidades que se van Alma. ¿Cuáles son entonces? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿cuáles son esas habilidades? Perdón, pensé no había sacado el audio. Ah, bueno. Entonces, sí se escuchó que las habilidades también se pueden construir, no son solo naturales. Hay habilidades entre las personas que son naturales, ¿no? Pero también otras se construyen. Creo que hasta ahí escucharon. Sí, exacto. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas del enfoque de las capacidades para el análisis de género de la pobreza? Entonces, es lo que yo les decía antes, ¿no? Puede tener varias críticas este enfoque, pero nosotros encontramos Alma. iguales en esta sociedad, iguales en el sentido de que no tienen las mismas oportunidades. Entonces, esas desigualdades de género que se dan en las sociedades son condicionantes para la obtención. ¿Qué quiero decir con esto? Un hombre y una mujer salen ambos a la misma edad, con los mismos estudios, a enfrentarse a su vida adulta. Entonces van a salir a buscar trabajo, seguramente que va a enfrentar las mujeres va a ser un poquito diferente a la que van a enfrentar los hombres, porque el hombre, por lo regular, y desde que es muy chiquito, está condicionado para sentirse el proveedor del hogar, el que tiene que salir a trabajar, ganar dinero y a la actividad el cuidado de hijos y de personas dependientes en el hogar y no tan dependientes. También el cuidado de los esposos, compañeros, parejas, etc. Entonces, todo eso es claro que condiciona la obtención de ingresos. Por eso, en promedio, los varones ganan más que las mujeres en todos los países del mundo. En promedio, porque ustedes me pueden decir, no, bueno, pero las maestras ganan más que los peores de la construcción. Sí, es verdad, pero cuando uno calcula el promedio de ingresos de toda la sociedad, o de toda la economía, mejor dicho, de las personas que hacen parte de la economía, van a ver que los hombres ganan en promedio más que las mujeres. Es decir, hay una brecha de ingresos que ya la conversamos en su momento. Entonces, si tengo condicionada la obtención de ingresos, ¿no?, voy a tener condicionada también cómo los convierto esos ingresos en capacidades, porque voy a tener menos plata, porque a veces tendré y no tendré, porque con una proporción importante de mujeres en América Latina no tiene ingresos propios. Bueno, son condicionantes. Entonces, ya esta idea de que no todo el mundo, lo que dije antes, inmediatamente antes, no todos requerimos el mismo nivel de recursos para alcanzar nuestros logros en la vida. Y que no todos estamos condicionados para convertir esos recursos en logros, o como dicen en el lenguaje en capacidades. Entonces, ya ahí tengo la base, el piso para decir, desde este enfoque yo puedo mirar que no todos caemos en la pobreza condicionados de la misma forma, que no todos los pobres somos iguales, homogéneos, las mujeres pobres y los hombres pobres tienen diferencias, y
sus posibilidades de caer en la pobreza o salir de la pobreza están relacionadas con las desigualdades de género. Este yo diría que es el meollo más importante de esta temática. Es decir, comprender y hacer comprender a quienes hacen las políticas que las desigualdades de género están absolutamente articuladas con la posibilidad de caer en la pobreza o de no poder salir de la pobreza. Que existe una relación, que inciden, que influyen en eso, que no podemos mirar a las personas pobres como si fueran todas absolutamente iguales, porque nadie es igual en la sociedad. Como yo dije antes, hay uno que va a ser discapacitado y no puede caminar, otro que no tendrá posibilidades de ver, de leer lo mismo que nosotros porque es ciego, y otro será viejo, y otro será niño, y habrá mujeres y habrá hombres. En el segundo punto que tienen allí delante, que lo señalan Naila Kabir, Gita Sen y Karen Ground, que son tres economistas feministas que han trabajado muchísimo en estos temas, y ellas señalan, y en mucha investigación en varios países del mundo, que las relaciones desiguales de poder, es decir, las desigualdades de género, están relacionadas con que hombres y mujeres tenemos distintos niveles de poder dentro de la sociedad. Esas relaciones desiguales de poder tienen como resultado un acceso inequitativo a los recursos. O sea, no solamente para obtener un empleo, Alma. ¿sí? Ahí, ahí está. Ah, ya, perdón. Creo que sí está fluyendo, solo que hay unos pequeños vacíos que confunden. Está bien, estábamos en Gita Sen y etcétera. Adelante, perdón. Bien. Lo que decíamos es, las relaciones desiguales de poder tienen como resultado un acceso en dos niveles de poder, no voy a tener el mismo acceso. Eso contribuye al empobrecimiento de grupos marginados, entre estos las mujeres. Es decir, las relaciones Ahí sí te perdimos, un poquito más largo. Sí. Lo que estamos diciendo es que estas diferencias ahora las estoy focalizando en las mujeres y los hombres, pero es decir, es lo mismo que ustedes miran, no todos los humanos y las humanas tenemos la misma posibilidad de caer en la pobreza, es decir, no se distribuye aleatoriamente, es pobres y otros nacen en hogares ricos. Unos sufrimos determinados golpes por las crisis, la inflación, esto y el otro, y otros ganan con esas situaciones, ¿no? Bueno, de la misma manera coloquémonos en pensar cómo entre hombres y mujeres se dan esas diferencias. Continúo. El tema de la pobreza no se limita al mercado. O sea, yo les había dicho, lo único que interesa no son los ingresos, y ahora digo, no se limite, es decir, no podemos hablar de pobreza solamente pensando en lo que ocurre en el mercado. Y yo les decía, ¿qué es el mercado? Bueno, el mercado es el mercado laboral, donde se encuentra la demanda y la oferta de trabajo para que las personas reciban un salario o hagan sus transacciones y obtengan un ingreso para llevar a su hogar. El mercado es también el mercado financiero, donde están los bancos, la gente pone plata, te pagan un interés. Los mercados son todos esos. Bien, no se limita al mercado, hay que mirar también en lo que se da fuera de sus fronteras, es decir, adentro de los hogares. Entonces, hay que mirar
los procesos y los resultados económicos que llevan a que hombres y mujeres perteneciendo al mismo hogar tengan condicionantes diferentes para alcanzar una vida digna, una vida satisfactoria, para alcanzar el bienestar. Antes de pasar a las críticas y aportes conceptuales de esta autora, que se llama, no lo puse acá, pero es Martha Nussbaum, que es una filósofa que ha trabajado mucho también con este tema, y ya en ánimo del chisme, que ha sido la esposa de Amartya Sen durante muchos años, en forma conjunta, pero al mismo tiempo Nussbaum le plantea al enfoque de las capacidades una perspectiva crítica, es decir, está todo bien, está muy bien, pero hay otras exigencias cuando hablamos de género. Entonces, antes de salir al descanso, vamos a tomarnos a lo mejor algún momentito para recibir preguntas, comentarios, opiniones. ¿Qué les parece? Perfecto, Alma. Se te ha escuchado todo, solamente con algunas, como delays, como que se tardaba en llegar, pero sí creo que hemos escuchado todo. Entonces, Ay, bueno. si alguno que esté aquí presente quiere hacer alguna pregunta, no veo ahorita nada específicamente en el chat, pero ahí vino algo. Yo estoy encantada con esta sesión, dicen. Sí, yo creo que uno escucha el enfoque de las capacidades y suena muy convincente, ¿no? Sí, es muy interesante. Después vamos a ver que, claro, es difícil de aplicar, porque ¿por qué seguimos midiendo la pobreza como la medimos? Bueno, porque es más fácil. Esto es más complejo. Es decir, no es un problema de haraganería, no es más difícil entonces por haraganería, sino que es difícil encontrar los indicadores, poder hacer las comparaciones. ¿Por qué? Es un punto de vista bien teórico, ¿no? Pero me parece que igual lo que hace es ayudarnos en todos los aspectos que tenemos que pensar, por una parte, y por otra, a rompernos la cabeza pensando cuáles pueden ser los indicadores que nos pueden ayudar para saber si la gente tiene bienestar o no. Buenísimo, entonces, claro, eso es el tema, cómo operacionalizarlo, ¿no? Ahí, Pero María. a eso, Gaby y Alma, a eso me quería referir, porque es que hay unos índices de desarrollo humano, que incluso pues también los mide las Naciones Unidas, y se miden pues en los países, y ese índice está constituido con los indicadores del enfoque de desarrollo humano. Sí. Sí, de hecho, ese tipo de indicadores es posible usarlo, tiene dificultades también, pero lo podemos conocer y nos da la pauta, no de la pobreza, pero sí de cómo va evolucionando las oportunidades y los recursos y los resultados que obtienen las personas. Y al haber podido establecer un índice, se pueden hacer comparaciones entre países. El problema es que es más difícil hacer comparaciones al interior de un país. Pero se llega a, yo he visto el índice de desarrollo humano a nivel, acá en Lima es distrital, o sea, el nivel local. Aquí hay una pregunta de Verónica, no sé si quiere hacerla directamente. O María Refugio, ¿no habías terminado de decir tu intervención? No, lo quiero platicar, breve. ¿Puedo? ¿Me escuchan? Sí, adelante, termina y de ahí le damos paso a Verónica. Sí, justo era lo que comenzabas a decir, ¿no? Que depende de la escala
Es al menos lo que nosotras vimos de experiencia, ¿no? Toda esta propuesta de capacidades de Amartya Sen, me parece que es muchas de nuestros activismos y proyectos pues tienen que ver con procesos locales. Y en nuestra experiencia es que ahí en los procesos locales se puede conocer y reconocer todas estas condicionantes, todas estas condiciones y posiciones que tienen las personas desde su particularidad, identidad, propósitos, libertades, y es como para esa escala, ¿no? Como más de lo local, porque implica procesos de la construcción de agencia social de las personas, ¿no? Nosotros tuvimos la experiencia de acompañar planes de desarrollo municipal y tomamos algunas cuestiones, unos planteamientos de Amartya Sen para generar unos modelos de atención en un municipio que tiene, desde que lo conocimos, llegamos hace 25 años, de estos municipios que son de alta marginalidad y que pasan 25 años y siguen en ese indicador de alta marginalidad, ¿no? Entonces, y existen las políticas públicas globales o con visión global pero estos indicadores de desarrollo humano, de entrada, pues tienen la parte humana, ¿no? Y esperábamos que el factor de desarrollo fuera el humano, ¿no? El humanismo, la agencia humana. Pero se confundieron y volvieron a colocar los otros indicadores, solamente le llamaron de esa manera de desarrollo humano, pero no implementaron metodologías de la construcción de agencia social, ¿no? O de agencia de las personas, porque existen personas viviendo en las riberas de los ríos o en las zonas tropicales que dices, oye, no tienen casa, o sea, qué carencia total, pero no es una carencia, esa es la construcción tropicalizada, ¿no? De acuerdo al clima y demás, ¿no? Y Claro. entonces, bueno, vas a otra región que es muy fría y que dices, oye, qué impresión, qué casas tan chiquitas, ¿no? Son hacinamiento, pero no es eso, es que el asunto del clima extremo, pues te hace tener casas más pequeñas, ¿no? Para calentarlas y demás. Entonces, eso solamente nuestra experiencia es que me parece una gran propuesta y me parece una propuesta feminista porque nosotras también consideramos como el centro del desarrollo, pues el proceso humano, ¿no? De cada una, de cada uno. Y creo que es el punto de partida. Y entonces nos lleva a la escala de hasta dónde, para impulsar estos procesos de desarrollo, de bienestar, es hasta dónde tenemos la posibilidad de llegar con las personas, ¿no? Si es desde una política global, pues no se llega a esa escala, ¿no? Y si es que Gracias. tenemos procesos, pues podemos desde la escala muy personalizada y una proximidad a su condición y posición de vida, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Refugio. No sé, bueno, no sé si leo lo que dice Verónica o quiere ella también participar o está un poco, no tiene audio. No, yo estaba ¿Reflexionando? reflexionando, sí, en el sentido de tratar de operacionalizar el enfoque de capacidades y funcionamiento, que es otro concepto complicadito del enfoque. Pero tiene la ventaja de que supera esta mirada, por ejemplo, de igualdad de oportunidades, donde se mira solamente un lado y se dice, bueno, las mujeres, ya no hay desigualdades en la educación de las mujeres. Claro. Pero el problema es, sí, está bien, tienen más capacidades educativas o como se le quiera llamar, pero ¿qué pueden hacer, qué hacen o qué logran con esa mayor educación? Es la pregunta. Y seguimos viendo que las mujeres siguen estando por detrás de los hombres, aun cuando tienen más nivel educativo. Entonces, esa es un poco la ventaja de este enfoque, ir más allá de la mirada tradicional del capital humano, por ejemplo. Claro. Y la otra ventaja es lo que decía María del Refugio, que al centrarse en las personas,
este enfoque permite superar esa visión que ahora volvió con mucha fuerza con la idea de reactivación post-COVID. Y uno se pregunta, ¿qué reactivación? La misma reactivación que tuvo América Latina en los años anteriores, en que apenas pudo reducir la pobreza y pudo reducir la desigualdad, pero menos que la pobreza, pero hay todavía más de un tercio de las mujeres latinoamericanas sin ingresos propios. O sea, ese concepto de reactivación centrado en el PIB y el PIB, que es un conjunto de bienes y servicios y no necesariamente de personas. Entonces, cuando se habla de desarrollo humano, se busca que los indicadores reflejen el estado de las personas. Mujeres sin ingreso propio, mortalidad materna, seguridad social de las personas. O sea, indicadores que midan el estado de las personas y no de bienes y servicios o de acceso o de cobertura de determinados servicios. Gracias, Verónica. Muy buena la síntesis y muy importante esta cosa de que nos diferencia un poco en nuestra búsqueda y en nuestras orientaciones, que es la de conocer los procesos, es decir, no solamente dónde estamos, sino cómo llegamos a estar donde estamos, por un lado. Y por otro, en relación a lo que decías de la reactivación, es esta cosa que suele suceder, ¿no? Que las que se recuperan son las economías, pero las personas no tienen por qué recuperarse al mismo tiempo, porque los que dejaron de ir a la escuela, los que dejaron de comer, los que dejaron de atenderse con el médico durante este periodo, probablemente eso sean privaciones que ya no van a poder, de las cuales no se van a poder recuperar. No sé si hay alguna otra intervención. Aquí Andrea levantó la mano. Yo también. Y de ahí leo el chat. Hola compañeras, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes o buenas noches. Gracias Alma por tu exposición. Yo tengo un comentario que hacer porque a mí me pareció fascinante el libro de Subversión Feminista de la Economía de Amaya Orozco, y yo creo que el feminismo es una fuente muy rica y muy esperanzadora, inclusive para pensar otras ciencias sociales, y la economía fundamentalmente me parece que rompe con las raíces epistemológicas de esta economía ortodoxa individualista. Yo creo que tenemos mucho camino por recorrer y hay muchos campos por estudiar desde esta percepción más de la sostenibilidad de la vida y plantear la economía no en términos de recursos escasos, sino en términos de la organización de los medios de la vida para mantener la vida humana, ¿no? Yo quería preguntarte cómo podemos hacer o sea, yo estudio por ciencias políticas, creo que me gustaría hacer una maestría en economía feminista, pero ¿cómo podemos hacer como para poder tener más, digamos, legitimidad frente a esta academia que tiene un rasgo androcentrista, además occidental, porque a veces en muchos debates, cuando hablamos de la situación económica de nuestros países, mucho se debate sobre lo técnico de la economía, o sea, sobre, no sé, el ajuste fiscal, las cuentas a nivel macroeconómico, muchas cosas técnicas y no realmente con una mirada humana. Entonces, quería preguntarte, Alma, como recomendaciones a la hora de poder plantear este enfoque con una legitimidad más científica, ¿no? Cuando nos quieren deslegitimar diciendo que esto no es ciencia. Bueno, yo tengo la impresión de que por este camino hemos venido, es decir, es el camino que hemos venido recorriendo. Hoy en día tenemos en varias facultades, bueno, no sé si tan prestigiosas, pero relativamente, no sé, en la de la Universidad de la República, en Uruguay, en Argentina, en la General San Martín y también en la UBA, y en varios países tenemos ya en el grado cursos
en el grado de la licenciatura o la carrera de economía, cursos de economía feminista, ¿sí? O de economía y género, o sea, según. Por un lado. Por otro, hay un desarrollo de la investigación con la que hemos podido demostrar unas cuantas cosas. De hecho, yo creo que hay terrenos bastante conquistados. Yo creo que hoy en día prácticamente nadie haría, bueno, no nadie, no, pero hoy en día un buen trabajo de economía laboral casi muy difícil que no considere algunas de las desigualdades de género que predominan. Ya como lo expliquen después, es otra cosa. Yo creo que la única, no sé si recomendación, bueno, lo que yo he hecho en mi vida, es trabajar sin apartarme de la academia, sin apartarme de, lo cual tiene exigencias adicionales, uno tiene que hacer muchas cosas que no le gustan, pero es el lugar donde uno puede hacer el intercambio, el diálogo, por ahí. Fíjense ustedes, en el año 95 recién surge, es muy nuevo esto, yo sé que para las jóvenes es mucho, pero no es así. En el año 95 surge la Asociación de Economía Feminista y la Revista de Economía Feminista. Es muy nuevo, pero ya es una revista que mide bien los factores de impacto. Creo que son temáticas que se han ido desarrollando bastante, y la lucha continúa, porque no es solamente, sí, es que nos consideran menos científicas, es que consideran que no estamos siendo suficientemente objetivas o neutrales, como si eso fuera una virtud de la ciencia. Sí, pero además están cuidando sus espacios, sus lugares, están defendiendo el statu quo, ¿sí? Y eso lo tenemos dentro de los más progresistas, los menos progresistas. La defensa del statu quo es una cosa compleja. Y a veces también por parte de las mujeres, porque ponerse en esta discusión supone eso que tú decías, ¿no? Recibir críticas, etcétera, etcétera. Bueno, creo que sobre esto puede haber, es para hacer otra charla, seguramente Verónica tiene algunas ideas también al respecto. Pero bueno, cortaría simplemente por acá para tomar un cafecito, porque ya hablé mucho, y terminamos en la segunda parte, ¿les parece bien? Sí, perfecto, Alma. Hagamos ese break y quedaron un par de preguntas que las retomamos en el segundo bloque de Las preguntas. retomamos. Ok, hasta luego. Entonces, las y les asistentes tenemos máximo 10 minutitos de break 10. para tomar un cafecito, una agüita, lo que sea, y volvemos con Alma. Muy bien. Les contaba entonces que perspectiva crítica sobre este enfoque, ¿no? Me parece súper interesante para pensarlo y compartirlo con ustedes. ¿Cuáles serían las capacidades fundamentales para el bienestar de los individuos? Se pregunta Marta Nuba, ¿no? Porque señala que esto es algo que lo plantea de manera muy general, Amartya Sen, y sobre todo que las mujeres para alcanzar el bienestar y obtener logros y elegir la vida que, como dice Amartya Sen, que quisieran vivir, entre las mujeres se da una cosa que tiene que ver con la posibilidad efectiva de transformar derechos en capacidades. Yo hoy les ponía el caso de los derechos políticos, ¿no? En América Latina las mujeres tenemos derechos políticos hace décadas, muchas décadas. No obstante,
seguimos sin poder participar en lugares de decisión importantes, más que de vez en cuando, que tampoco sirve a veces para indicarnos mucha cosa. O sea, me podrán decir, bueno, sí, Cristina Kirchner llegó a presidenta, luego a vicepresidenta, es verdad. En Brasil también hubo una mujer presidenta, en Bolivia, bueno, estas cosas, ¿no?, que han ido pasando. Pero es bastante excepcional este tipo de cuestiones, y justamente su excepcionalidad es lo que nos indica y nos muestra la falta de presencia de mujeres en la política. Entonces, este es un ejemplo. Pero además, lo otro que a mí me parece tan interesante de este planteo de Marta Nussbaum es la forma, la manera en que se han construido las ideas acerca de los derechos y las libertades, y jerarquizados cada una de ellas con relación a la justicia social. ¿Esto qué quiere decir? A lo largo de la historia, ¿no?, no se concebían como derechos algunos derechos que hoy tenemos. Hoy, cuando hablamos de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, bueno, eso ha sido los derechos, y el concepto, las ideas acerca de los derechos se construyen con el tiempo, se van construyendo. La idea de la libertad se va construyendo también con el tiempo, y ¿qué pasa? Que tanto los derechos como las libertades se han construido de manera diferente para los varones y para las mujeres. Y voy a poner ahora en esto de las libertades cosas bien obvias. Ustedes pueden considerar caricaturesca, bueno, después me pueden dar ustedes ejemplos. Y es la sexualidad. Mientras que para los varones, la libre sexualidad siempre fue un elemento legitimado, una libertad que se podían tomar, que daba además cuenta de su masculinidad cuanto más hacían uso de esta libertad. En el caso de las mujeres era y es todo lo contrario. Por eso se acuerda de la doble moral. La doble moral quiere decir que existe una construcción, ¿sí?, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que significan las libertades, que es distinto para unos y otros. A veces me demoro porque estoy tratando de pasar la diapo. Ahí está, ya pasó. Ya pasó. Entonces, la pregunta que hace Nussbaum, ella da alguna propuesta respecto a cuáles podrían ser, es que se hacía necesario algún tipo de enumeración de las garantías básicas, es decir, qué cosas deberíamos disponer los hombres y las mujeres para alcanzar la justicia. Y ella coloca, o yo coloco, no sé, el ejemplo este de la participación política que he dado antes. De manera entonces que es muy interesante, quizá un ejercicio que ustedes se podrían plantear, ¿sí?, en este grupo, más adelante, o en sus grupos de base, en fin, o en sus lugares de trabajo, para hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿cuáles son las garantías básicas que les permitirían a las mujeres alcanzar la justicia? Porque en esta idea de los derechos, fíjense ustedes que nunca nadie pensó que las mujeres tendríamos derecho a decir que no queremos ser madres, que las mujeres tendríamos el derecho a decir que no queremos ocuparnos exclusivamente del hogar. Pero eso no se construyó así. Es decir, la igualdad de derechos se construyó, creo, para aquellos derechos que eran importantes para los hombres, porque los derechos que eran importantes para los hombres se consideraron los derechos importantes. Las libertades importantes, siempre que no fuera en contra
de sus propios logros o beneficios. Sobre esto, sería buenísimo que ustedes pensaran, hay un artículo está en inglés, no sé si está en español, yo creo que en algún lado lo había tenido la traducción, pero donde están algunas de las sugerencias que da Marta Nussbaum, por ejemplo, vivir una vida libre de violencia de género, que eso, bueno, otro derecho, el derecho a vivir una vida libre de violencia de género, era algo que no estaba construido de esa manera. No es hasta recientemente que todo eso, por ejemplo, ya no se presenta en la prensa como crimen pasional. La mató porque lo engañaba. Bueno, todo eso estaba legitimado en la sociedad. Bien, entonces, para seguir, vamos a seguir y ir concluyendo y cerrando todo esto. ¿Qué es lo que aporta la perspectiva? Hemos visto lo que cada metodología y cada enfoque aporta, aporta para el análisis de la pobreza, el análisis y la medición. Y ahora vamos a mirar desde el otro lado. ¿Cuáles son nuestros aportes? Y nuestros aportes, que han sido muchos, son desde el punto de vista teórico. Bueno, posibilidad de considerar las múltiples dimensiones de la pobreza y su relación con las desigualdades de género. Esto no lo había dicho nunca nadie, no estaba planteado por ninguna corriente. A los efectos analíticos, comprender los factores determinantes de la situación, que también es muy importante porque se me fue el... y a los efectos políticos, es la posibilidad de diseñar las intervenciones de política pública que mejor se adapten, porque si no consideramos estos problemas, no estaremos pegando en el clavo de lo que es necesario para superar las situaciones de pobreza. Entonces, y así como para monitorear y evaluar los resultados de las mismas. En el tema de la pobreza se han conquistado algunos avances en términos de que se piense sobre estos temas. Fíjense que, por ejemplo, se han hecho algunas evaluaciones y se han tomado algunas medidas tímidas respecto a cómo las transferencias monetarias condicionadas podían ser, en realidad, en lugar de contribuir a mejorar la vida de las mujeres, de pronto contribuían a mejorar los ingresos del hogar, pero eran nocivas para las mujeres porque las encerraban cada vez más en el circuito de cuidadoras del hogar y de la familia. Entonces, creo que en eso hemos podido algunas ideas colocar. Los estudios de género, por otra parte, han contribuido a complejizar el desarrollo conceptual del fenómeno. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de género, porque las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas que realizan su práctica social, etcétera, pero también las académicas, en general las que trabajamos por la igualdad de género, hemos colocado el tema de la democracia, de la equidad y la ciudadanía. Y cuando nosotras no es solamente para los hombres y las mujeres. Lo que queremos decir es que estamos colocando estos temas o estas situaciones como condicionantes del bienestar y como factores que hacen, sin duda alguna, a la pobreza y al bienestar de los seres humanos. Y esto han sido aportes interesantes. El otro elemento es que la pobreza no es en sí mismo un fenómeno individual, es decir, este es pobre porque no le gusta trabajar, ¿no? Son pobres porque quieren, sino que la probabilidad de ser pobre se distribuye de manera, no se distribuye, perdón,
de manera aleatoria en la población. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que la pobreza no es un problema de los pobres, es un problema de la sociedad. Y que la probabilidad de ser pobre no se distribuye de manera aleatoria. Es decir, hay algunos que están condicionados desde que nacen a ser pobres, o más pobres, o pobres de otra manera. Las desigualdades de género son una importante dimensión de la pobreza. ¿Y por qué? Porque las relaciones sociales basadas en la división sexual del trabajo y las diferentes valoraciones de los ámbitos femenino y masculino no pueden soslayarse, o sea, son insoslayables para explicar y comprender la forma en que hombres y mujeres experimentan la pobreza. Esto es decir, esto cierra un poco, sintetiza muchas de las cosas que hablamos. Pero cuando hablábamos de la valoración de lo femenino y masculino, de cómo eligen o no eligen las mujeres y los varones, quedarse en casa, salir a trabajar en el mercado, es decir, todo eso, las relaciones de poder que se dan dentro de los hogares. Fíjense ustedes que en algunos estudios cualitativos que hizo una colega para el caso de Colombia, aparecía que los esposos no dejaban salir a ganarse un peso a las mujeres mediante el trabajo. No se lo permitían y las mujeres tenían que aceptar eso, porque de lo contrario los problemas iban a ser aún peores. Entonces, ¿cómo podemos pasar por arriba cuando queremos diagnosticar, analizar la pobreza o hacer políticas, el hecho de que esas relaciones de dominación existen, de que la división sexual del trabajo existe, y de que ambas cuestiones tienen implicancias para ser o no ser pobre? Entonces, por eso, al final decimos, se enfatizan así las especiales desventajas para convertir ingresos y en general diferentes capacidades en funcionamientos, es decir, lo que voy logrando, como tenía el ejemplo Verónica del mayor nivel educativo, cómo la discriminación de género es una desventaja para convertir los ingresos y las capacidades en funcionamiento. Es decir, no es que las mujeres somos más pobres porque seamos más débiles, menos trabajadoras. No es así. Como tampoco es así que todas las personas que son hoy pobres se deben a esa situación. Un otro aporte muy importante es la idea de que el trabajo no remunerado en los hogares significa un aporte económico, y marca una diferencia importante en el ingreso del hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotras, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hace años ya, como en el 2010 más o menos, hicimos un trabajito donde valorizábamos, es decir, le poníamos valor y precio a las tareas que realizamos las mujeres dentro de los hogares con base en el trabajo no remunerado. Ustedes saben que hay formas de hacer eso, se imputan valores, etc. Entonces, si nosotros llevábamos el tiempo de trabajo no remunerado a una unidad de medida en términos monetarios, y se lo sumábamos al ingreso monetario efectivamente recibido, esos hogares eran menos pobres. Es decir, el trabajo que hacemos las mujeres en el hogar nos hace vivir con mayor bienestar. Por lo tanto, ese trabajo ayuda a ser un poco menos pobre. La otra cosa importante es poder visualizar la diferencia entre los hogares con jefatura masculina y femenina. Yo se los decía el otro día cuando hablábamos de feminización de la pobreza, es decir, jefatura femenina u hogares monoparentales con jefatura femenina quiere decir hay una mujer, hay una madre que se hace cargo de mantener y reproducir en términos sociales a la familia de
de lograr todo eso. Otro elemento importantísimo que ya en los países desarrollados han sido objeto de debate y de consideración con respecto al bienestar, y que tiene que ver con el uso del tiempo y su distribución. Es decir, considerar el tiempo, tener tiempo, como un valor, como algo que nos permite mayor bienestar. Entonces, el ejemplo que ponemos acá, que está tomado de Godoy, una autora que hizo un trabajo para la CEPAL en el año 2004, uno de los documentos de la división de género de la CEPAL, y pone el ejemplo en los hogares con jefatura femenina. Dice: las mujeres deben asumir la carga del trabajo doméstico no remunerado. ¿Esto qué pasa? Le da menos tiempo para el descanso y para el ocio, y puede afectar sus niveles de salud física y mental, pero también le resta, le resta posibilidades de mejorar las oportunidades laborales, así como de participar social y políticamente. O sea, si nuestro enfoque es que una vida es más plena y es menos pobre, cuando además de tener los ingresos, superar lo que Amartya Sen llamaba el nivel mínimo, o en este momento no me acuerdo, es decir, no podemos pasar hambre, desde luego, no podemos pasar frío, es decir, cuando superás lo mínimo mínimo, después están los otros aspectos, entre los cuales están este tipo de asuntos. Y como les decía, el uso del tiempo ha sido trabajado en otros, desde otras perspectivas, pero nosotras lo hemos colocado en este sentido. El otro asunto es el carácter multidimensional de la pobreza. Esto quiere decir, bueno, si no es solo un problema de ingresos, si es un problema de libertades, si es un problema, como hoy mencionó Verónica, de tener atención de la salud, de tener protección social, etcétera, es multidimensional. Se amplía el concepto de pobreza, reconociendo diferencias y heterogeneidades entre los pobres, en tanto hombres y mujeres tienen responsabilidades y experiencias diferentes. Se ha no solamente complejizado el desarrollo conceptual, sino cuestionado las formas de medición. Es decir, reexaminar la pobreza desde el género ha significado ampliar el concepto de pobreza, reconociendo diferencias, experiencias distintas, intereses y necesidades diferentes. Desde el punto de vista metodológico, estas críticas, que no somos las únicas que las hemos realizado, se ha contribuido a reforzar el cuestionamiento a las formas de medición, criticando un supuesto fundamental. ¿Cuál es ese supuesto? Que el ingreso se distribuye de forma homogénea dentro de los hogares y que todos los individuos tienen necesidades similares sin importar su sexo y edad. Es decir, me pueden faltar recursos si yo tengo los mismos recursos para funcionar que un hombre, pero yo estoy en edad de procrear y quedo embarazada y voy a tener que tener, por ejemplo, una alimentación más cuidada y tomar algo más que me permita un bebé más sano. Los métodos de medición empleados, yo se los decía, la unidad de análisis es el hogar, invisibilizan la situación de las mujeres y tienen limitaciones para mostrar las desigualdades de género. Muy difícil mostrarlo cuando el diagnóstico y el análisis se hace desde esa perspectiva. La discusión sobre los problemas de medición, bueno, esto se discute qué medir, es decir, capacidades o funcionamientos, oportunidades o resultados, ¿no? Lo que antes decía. En tanto, la desigualdad de género, para las mujeres las capacidades no se corresponden necesariamente con oportunidades y en consecuencia
no se traducen automáticamente en resultados. Y esto de nuevo, el ejemplo de la superación de los niveles educativos que hemos tenido las mujeres en el continente es súper claro, porque realmente hemos saltado muchos peldaños y sin embargo seguimos teniendo muchas dificultades para insertarnos en el mercado laboral y sobre todo para insertarnos en las mismas condiciones que lo hacen los varones. Y creo, no sé si se recuerdan, pero cuando vimos las brechas salariales, precisamente veíamos que a mayor nivel educativo, la brecha salarial es más amplia. Esto quiere decir que cuando un hombre y una mujer, los dos tienen 20 años, 22 años, 23 años de estudio, es mucho, ¿no? Es la escuela primaria, la secundaria, la terciaria y después los posgrados, etc. En promedio, las mujeres ganan menos que los varones. O sea, ojo, no nos creamos el discurso de las oportunidades iguales, porque no se traducen automáticamente en resultados. A lo mejor sí tenemos la oportunidad similar de entrar en el sistema de enseñanza formal, pero es la oportunidad formal, porque si en mi hogar, si en mi familia me crían socializándome, para que las mujeres no tenemos por qué hacer una carrera profesional, porque nos vamos a casar y a tener hijos, entonces eso de la oportunidad es discutible. Tenemos dificultades para encontrar la mejor aproximación a la pobreza desde la perspectiva de género, y eso tiene que ver con los indicadores que se usan, la disponibilidad de información, qué se puede medir y cómo. Hoy la compañera de México decía, bueno, para los lugares en pequeña escala uno puede hacer, es verdad, pero cuando te vas a escalas mayores es más complejo, qué se puede medir, cómo. Entonces, dentro de los desafíos, la definición y la producción de indicadores adecuados es importante. La selección de indicadores de manera de poder evaluar no solamente los aspectos instrumentales, sino los que tienen que ver con la agencia y el empoderamiento. Como casi se nos está acabando la clase y ustedes tienen todavía algunas dudas y ganas de intervenir, diría que estos dos conceptos, agencia y empoderamiento, son dos conceptos que se han instalado en la discusión de la pobreza de manera muy fuerte, en el entendido que la agencia es la capacidad para trazarnos estrategias y alcanzar nuestros objetivos a través de esas estrategias. Hay que agenciarse, ¿no?, las posibilidades de llegar a... Y el empoderamiento es un proceso de carácter subjetivo y objetivo que nos permite cobrar poder entre aquellos que no lo tenían. Así lo define Naila Kabir, que es una de las que trabajó muchísimo ambos conceptos. Es decir, el empoderamiento da cuenta de un proceso. Nosotras en mi organización hemos trabajado en algún proyecto de investigación tratando de ver los factores que contribuyen a los procesos de empoderamiento, y hemos percibido que no es sencillo conseguir esos indicadores porque tiene componentes que son de resultados y objetivos, o sea que uno los puede ver a través de trabaja, no trabaja, tiene ingresos, no tiene ingresos, bueno, pero hay otros que van por el lado subjetivo, es decir, cómo se encaran estos procesos. Digamos que hay implicancias de esta reconceptualización de la pobreza para las políticas públicas, muy importante. Ya no se pueden hacer políticas públicas ciegas al género, hay que tener en cuenta los roles de hombres y mujeres, los instrumentos pueden ser vías privilegiadas para poder tratar todos estos temas. Debe fortalecerse la participación de las mujeres en el ámbito de las instituciones y sobre todo esto, ¿no?, de contribuir a que las personas sean
verdaderos agentes de su propia situación, de la salida de la pobreza, es decir, que sean capaces de ser agentes en los cuales elegir también las maneras, las formas y las estrategias, y ayudar a que se construyan estrategias. Es decir, no alcanza con mejorar la capacidad de ingresos de una familia si no brindamos otras herramientas que les permitan construir estrategias. Entonces, cortaría por acá para que nadie se quede con las ganas de decir algo o de hacer alguna pregunta. Gracias, Alma. Yo retomo las preguntas que quedaron mientras que alguien se anima a levantar la mano. Las leo las tres. Se plantea, Marta, si es que este enfoque puede plantearse una alternativa, ¿no?, a la manera como el capitalismo salvaje, a la manera como nos relacionamos y entendemos, digamos, el bienestar en este modelo económico que vivimos ahorita. Luego pregunta si es que, bueno, Claudia, la reflexión del enfoque sobre la libertad es muy importante en sociedades tan autoritarias y acosadas por el terror y el miedo. ¿Cuáles serían las diferencias entre el modelo de capacidades y el modelo de competencias? Que creo que se usa hoy en día mucho para movilidades que las personas deberían tener. Se usa mucho en la educación superior, no sé si se ha trasladado a ese ámbito. Y claro, efectivamente el tiempo como valor, ¿no?, es algo que se ha visto claramente en la pandemia, ¿no? Yo a eso le sumaría el ejemplo de Perú, que hubo este pico y placa o estas salidas por género distintas, que rápidamente fue revocada, ¿no? Y una de las críticas que vino fue desde el tema de los cuidados, ¿no? Algunas personas señalamos que ahí sí que la igualdad y la paridad estaba fallando en la medida que las mujeres suelen ser las que más se encargan de las compras, del cuidado de los enfermos, y que por ende las salidas iguales. Nunca hemos podido probar eso porque finalmente habían otras variables como el tema de diferentes tipos de hogares. No lo sabremos con certeza, pero fue un laboratorio interesante para ver el tema del tiempo, esta división que se hizo por días en el tema de hombres y mujeres, que creo que se hizo en Perú y, si no me equivoco, en Costa Rica. Bueno, muy, muy interesante todos los comentarios. Me gustaría empezar por lo del terror y el miedo, ¿no? El terror y el miedo, el que viene de los estados y el que viene de otras partes, yo creo que nos empobrece mucho la vida, ¿no? Y que el impacto es muy duro para todos, pero que quienes tenemos mayores posibilidades de ser vulnerados y vulneradas, lo sufrimos más, y eso sí que supone un empobrecimiento en términos del respeto, de la dignidad y de la vida, ¿no? Con respecto al enfoque alternativo, sí, yo comparto esto, ¿no? Que más allá de varias críticas que se pueden hacer a Amartya Sen, que también es un economista de origen neoclásico y con el cual uno puede tener varias diferencias, pero entiendo que para la perspectiva de género nos da muchos elementos, y también para discutir esto que decían el capitalismo salvaje, digamos. Pero más que alternativa al capitalismo, yo diría, es alternativo a un diseño de políticas que solo se base en las restricciones estrictamente económicas y en resultados, sin mirar los procesos necesarios que las personas deben enfrentar. Con relación, yo diría que lo que planteaban de competencias, las competencias se usan bastante en también ahora en la capacitación laboral, la capacitación por competencias, refiriéndose a ciertas habilidades que pueden ser competencias transversales, competencias
específicas, etc. Pero yo diría que no, no son sinónimos. Yo diría que esas competencias pueden hacer parte de las capacidades. De acuerdo. Y luego el tema que teníamos del tiempo como un factor de oportunidad, ¿no? Bueno, lo del tiempo me parece que tú lo graficaste bastante bien. Efectivamente, el tiempo es un factor que yo creo que las mujeres a lo mejor tardamos demasiado tiempo en darnos cuenta que el tiempo era, porque tenemos mucho esta idea, que es verdad, ¿no? Esto que se ha dicho, el tiempo de las mujeres es elástico, se estira, pueden hacer todo. Bueno, podemos hacer todo si dormimos menos, si no tenemos amigas, si descansamos menos, si no tenemos momentos de recreación. Entonces, en la pandemia fue clarísimo, ¿no? Yo no recuerdo porque también ayer di otras clases, pero en el caso de la pandemia, no sé si lo coloqué acá, fue muy importante, y de hecho muchos de los trabajos que se están haciendo respecto a los impactos de la pandemia y de las políticas para evitar los contagios tienen que ver con, diríamos, la sobreexplotación de una proporción importante de mujeres en términos de los cuidados, la higiene de los hogares, el acompañamiento de los niños y las niñas en la educación virtual, porque no había presencialidad, algunas teniendo que compartir trabajo, hacer de maestras, bueno, de cuidadoras de ancianos, porque las cuidadoras no podían venir a la casa. O sea, se ha dado todo, y en ese dar todo, varios elementos para la reflexión: la importancia de los cuidados, la importancia de los tiempos, el tema de la división sexual del trabajo, de la sobreexplotación de las mujeres. Creo que todo eso ha quedado en evidencia. Gracias, Alma. No sé si alguien más tiene algún comentario, quiere hacer alguna reflexión, ya que Alma se está despidiendo de ese curso, es la última clase, es la última oportunidad para hacerle alguna pregunta. Por favor, si no, yo voy a terminar haciendo otra pregunta. Por favor. A ver, ¿alguien más quiere hacer otro comentario? Bueno, te invitaría a hacer... Ahí está, creo que alguien dijo que sí. No, era yo misma. Yo. Sí, muchas gracias. Una consulta. Tal vez desde el punto, porque en los anteriores módulos se ha hecho referencia como a una visión más desde lo decolonial. Entonces, en esta parte de la economía me preguntaba lo mismo, porque nosotras, digamos, hablo como mujer indígena, sostenemos la tesis de que esto, ¿no? De que somos ricas en tanto y en cuanto tenemos nuestros territorios. Y a esa tesis yo le añado, y lo que sucede es que nos empobrecemos, sobre todo cuando estamos en las ciudades o cuando hay un proceso de despojo de los territorios, ¿ya? Y yo creo que vivimos como una cuestión combinada, ¿no? Entre un empobrecimiento, cuando, en este caso, por poner un ejemplo concreto, un empobrecimiento cuando sales a la ciudad, a la lógica del dinero y del mercado, y también una condición de bienestar en múltiples dimensiones, pero sobre todo y también en lo económico, cuando uno está en los territorios porque se autosustenta. Entonces, yo no vería, digamos, tanto como esta separación o esta idea de superación de la economía respecto a las capacidades, sino como un componente más, digamos, cuando tenemos los territorios, pero que esto cambia, ¿no es cierto? Si nosotras cambiamos de espacio. Entonces, bueno, esto es lo que nosotras sostenemos en nuestro discurso. No sé, y no he leído, y no sé si hay algo al respecto, o tal vez también escuchar su comentario. Alma, y muchas gracias por todo lo compartido. Yo creo que los territorios
que no se es pobre cuando se tiene el territorio, si efectivamente se tiene. Es decir, estamos en el territorio, sirve para el autosustento. Ahora, ¿cómo se gestiona el territorio? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué posibilidades? Entonces ahí el empobrecimiento, es decir, quiero decir, estar en el territorio, en mi opinión, no asegura el no empobrecimiento si no hay estos otros elementos, pero tampoco asegura que las mujeres tengamos las mismas oportunidades por estar en nuestro territorio que los hombres. Entonces, me parece muy interesante la reflexión y el planteo que hacías. Está claro que cuando las mujeres van a las ciudades, igual que los hombres indígenas, en el medio urbano se da un proceso de empobrecimiento por muchas razones, no solamente por la falta del territorio, pero me parece que en las dos situaciones, en el territorio y en la ciudad, cuando estamos expulsadas o simplemente migramos o lo que sea, merece una reflexión desde la perspectiva de género. Claro, ahí, por ejemplo, el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Que es algo muy discutido, pero que también genera otras tensiones entre la propiedad individual y la propiedad colectiva. Entonces, yo creo que ahí hay algunas deudas que tienen que seguirse pensando, ¿no? Sí, hay que reflexionar porque hay una cosa que también es verdad, ¿no? Que la construcción un poco de la economía feminista está muy basada en ciertas perspectivas, ¿no? Entonces creo que le hace falta articular con estas otras perspectivas, como las perspectivas indígenas, etcétera, porque pueden enriquecer mucho la visión. Bueno, Alma, leo los comentarios. Muchas gracias, Alma, por haber estado con nosotros. Ha sido un honor escucharte. Yo creo que eso lo dice Claudia, pero yo me sumo a ese Gracias. comentario. Marta también nos dice que nos has ayudado a abrirnos algunas perspectivas relacionadas y ganas de seguir leyendo cosas de economía relacionadas con el género, ¿no? Yo creo que efectivamente hay muchas cosas que se puede leer y también desde el reto es también lo que hemos creado desde nuestros territorios y nuestros países y eso, ¿no? Entonces, no sé si quieres darnos algunas palabras finales y agradecerte una vez más, Alma. Bueno, decirles que ha sido un gusto enorme trabajar con ustedes, tener distintas perspectivas. Sería más lindo estar cara a cara, pero ya sabemos que no podemos, y esto ha sido una de las cosas buenas del avance tecnológico, el poder afortunadamente seguir intercambiando, aprendiendo unas de otras. Siempre me tendrán para brindar una opinión o pasarles una bibliografía, un enorme... Ay, Alma, te perdemos justo en la despedida, no puede ser. No, les decía que siempre pueden contar conmigo para tener una opinión, para hacer alguna pregunta, para conseguir alguna bibliografía, alguna recomendación, si está dentro de mis posibilidades. Yo encantada de seguir aprendiendo con ustedes. Muchas gracias, Alma. Entonces, todas muy agradecidas con tus aportes y ya te tomaremos la palabra. De repente alguna si quiere hacerte alguna pregunta y eso.
Entonces ya yo compartiré el correo de Alma y nada, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. A las miembros del curso decirles que el próximo lunes no tenemos clase, que tenemos un webinar el día jueves, que va a ser un webinar abierto, y entonces las invitamos y ya va a salir la publicidad mientras les voy diciendo exactamente el título del webinar. Cuando hay que tener las cosas, macroeconomía y desigualdades de género, viejos vínculos, nuevos problemas. Entonces, nada, las esperamos entonces el día jueves. ¿Con quién van a trabajar eso, Gaby? Ahorita te digo, acá no sé si sigue Verónica para que me ayude a recordarlo, o ya no la tenemos. No, sí, acá está, creo, no Verónica. importa. Pero te digo un ratito. No puedo quedar así. No, porque me dio curiosidad, muy interesante. Sí, tenemos el siguiente módulo lo va a dar Verónica, y luego finalmente vamos a tener el tema de, no tengo los nombres ahorita, te los debo. No, Y no importa. Verónica hace el próximo módulo, que también seguimos con el tema de Economía Feminista 2, entonces ahí vamos a seguir profundizando en estos temas complicados. Bueno, me pasas a mí también lo de la webinar, que a lo mejor si tengo posibilidades participo. Perfecto, gracias, Alma. Un abrazo a todas, chao, chao. Un abrazo, chao, chao. Pronto y gracias. Gracias por todo, Alma, muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias, Alma. Encantada. Nos vemos la otra semana, chicas y chicos y chiques. Gracias. Nos vemos, un saludo.